Iglesia, a un estudio bíblico más de la carta a los Hebreos. En el capítulo 2 estamos en el tema el autor de la salvación. Hemos avanzado 5 versículos de este estudio en el que hemos aprendido que fue Dios quien de su corazón nació salvado. No fue nada humano. Fue Dios el autor de esa salvación. Y la salvación que Dios nos ha dado, nos ha concedido, es completa. Y es una salvación tan grande que Él ha prometido. Y dice su palabra que si Él ha prometido, la cumplirá. Que nosotros lo que debemos de entender, creer que esa palabra es para nosotros. Recordando un poco el estudio anterior en el capítulo 2, versículo 5, donde iniciamos, nos hablaba acerca, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Lo que Dios hizo en la salvación de la cual nos ha hablado el Señor, de su reino venidero, no es para los ángeles, sino para la generación que cayó después de Adán. Y de esa generación somos todos. Somos descendientes de un hombre que cayó en el pecado. Somos descendientes de Adán. Nacimos bajo pecado. A esa generación decidió Dios, ¿quién? Salvarnos. El medio y las formas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo con un solo fin. Con el fin de que el hombre volviera al estado original con el cual fue creado. Dios creó al hombre, lo aprendimos a través de su palabra, que Dios le puso sobre toda la creación. Dios, dice en el libro de Génesis, colocó a Adán en el huerto y le puso para que gobernase toda la creación. Pero ese estado lo perdió el hombre cuando pecó. Pero hoy, a través de Cristo Jesús, el hombre puede volver a tomar ese lugar que le corresponde. Para ello fue necesario que Jesucristo viniese y muriese por nosotros. Avancemos un poquito más. Dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quiénes somos nosotros? Si somos su creación, pero que Dios, a pesar de que nosotros le fallamos, Dios se acordó de nosotros y decidió salvar. La salvación entonces no proviene de un hombre, no proviene de nosotros, sino es un don, un regalo que nació en el corazón de Dios, no como una necesidad. Fue Dios quien decidió en su soberana voluntad salvarnos. ¿Y quiénes somos nosotros para que nos salve? Él decidió salvarnos y la gloria está para Él. Claramente dice el Salmo, ¿verdad? ¿Y quién es el hombre para que Dios le visite? Y ya fuimos visitados. ¿Sabe usted que el hombre ya fue visitado por Dios? Sí, amén. Claro que sí. Y la última vez que Dios visitó al hombre, ¿cuándo? Cuando Jesucristo vino y murió por toda esta humanidad caída. ¿Cuál es el problema de por qué el hombre entonces no se salva? Porque no cree en la salvación que Dios ha creado para él. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Claramente la Escritura dice que a este hombre, refiriéndose a Adán, Dios lo hizo menor que los ángeles, sí, pero lo colocó en un lugar de privilegio. Le colocó para gobernar su creación, está diciendo su palabra. Pero lastimosamente eso no se ve hasta el día de hoy. No se ve que la creación misma esté sujeta al hombre, ni que el hombre la esté gobernando correctamente, sino al contrario, como el pecado arruinó el estado original del hombre, se perdió el hombre sujetarse la creación. Y lo dice claramente en el 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cuántos podemos entender esto? ¿Verdad que todavía las cosas no han sido sujetas al hombre? Sino que al contrario, el hombre está esclavizado al pecado, el hombre todavía está
está sujeto a algunas cosas. ¿Por qué razón? Por el pecado. Pero Dios en su salvación, que Él de su corazón nació a hacerla así, todo eso volverá a su estado normal. Por eso nosotros creemos en que Cristo vendrá y reinará, y entonces todas las cosas estarán en orden. Y de ese es el reino que nosotros hablamos. Y ese reino no es que nosotros lo hayamos alcanzado. Ese reino Dios nos introdujo en él a través de Jesucristo. Ese fue un regalo de Dios. En el versículo 9 dice: pero vemos a aquel, refiriéndose a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, el único que pudo sujetar toda la creación, el único que vimos que no perdió el estado original. ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo caminó sobre las aguas? ¿Por qué razón? Porque toda la creación está sujeta a Él, y la creación misma ha sido creada con un propósito. Él es el propósito de toda la creación. Él sí pudo sujetar a la creación, Él sí puede. ¿Por qué? Porque no cayó del estado original. Ahí lo vamos a ver. Fue tentado en todo, pero no se dio. Coronado de gloria. Ahora muchos dirán: hermano, pero ¿a dónde está? Ahorita está en los cielos. La palabra de Dios lo dice: está a la diestra del Padre, pero vendrá. Y nosotros le esperamos. ¿Cuánto le esperamos? Y cuando Él venga, todas las cosas estarán en orden. Eso es lo que la misma tierra tiene, hermano, para ser ya liberada de la esclavitud del pecado. Cuánto sufre la tierra, mire cuánta deforestación, cómo se queja la humanidad, ¿verdad? Mire, aquí nomás veamos un pequeño problema que tenemos con los climas. Climas, ¿verdad? Que de repente una gran calor y de repente, hermano, unos grandes huracanes que hasta nos escondemos. Y suena aquel viento, hermano, y tenemos temor de eso, ¿no? Pero ¿quién provocó eso? El hombre no se sujetó a la voluntad de Dios, por lo cual no pudo gobernar bien la tierra. Cuando Cristo venga, todas las cosas serán restauradas, hermano. El mundo necesita que Cristo venga, sí, necesita que se acabe el caos que hay ahorita. ¿Cuántos sabemos que en el mundo hay un caos? Y que cada día es más grande. ¿Qué se necesita? Que venga alguien y solucione todas esas dificultades. ¿Quién es el único que lo puede hacer? Jesucristo. ¿Y usted y yo qué podemos hacer en este tiempo? Creer y entender que hemos sido llamados a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Rey. Y es por ello que nuestra forma de vivir demuestra que en nosotros hay esperanza, que nosotros somos más cuidadosos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Porque para eso Dios nos ha llamado. En el versículo 9 lo dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, refiriéndose a la humanidad de Jesús. Ahí lo dice: a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús está coronado de gloria, pero ¿cuál fue el precio? Su muerte. Y con su muerte hizo algo a favor suyo y mío, y a favor de todos aquellos que crean. Y si no han creído, esta es la gran oportunidad, que su muerte puede salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? ¿Alguien cuestionará esto? Bueno, vamos a ver el versículo 10. Porque convenía, dice, la palabra convenía quiere decir era necesario. ¿Qué era necesario? Lo que dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. O sea, el mundo subsiste, ¿por qué, hermano? Por el mismo Señor Jesucristo. El universo fue hecho por Él mismo. Y subsiste el universo. Mire, si no colapsa todo, porque todo está para colapsar, porque Dios todavía, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sostiene este mundo.
Porque este mundo, dice la palabra de Dios claramente, a aquel por cuya causa son todas las cosas. La creación fue hecha por una causa. ¿Esa causa cuál es? Nuestro Señor Jesucristo. Y como para Él fueron hechas, Él también las sostiene. Y esto demuestra que Jesucristo estaba en la misma creación. A la hora de que fueron hechos los cielos, la tierra, ahí estaba el Señor Jesucristo. Y dice claramente, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amados, Dios perfeccionó todo en su sacrificio. Mire, usted y yo no somos salvos como muchos se alegran por las señales, por los prodigios, por las maravillas. Esas son para la gloria de Dios, hermano. Pero nadie se va a salvar por los milagros. Usted y yo nos vamos a salvar porque Jesucristo murió en lugar de nosotros. Eso es lo que quiere decir. Era necesario, hermano, que alguien pagara el precio de lo que Adán destruyó por medio del pecado, sí. Y para ello era necesario que alguien igual que Adán pagara. ¿Y cómo se paga? Si la Biblia dice que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, tuvo alguien que venir y morir, ¿para qué? Para que ya la muerte no se enseñoreara de toda la humanidad. Entonces Cristo vino y al morir Él, ¿sabe qué hizo también? Nos libertó de la muerte eterna. Porque alguien me puede cuestionar y decir, pero usted siempre se va a morir, hermano. Claro que sí, yo voy a morir, al igual que el que pueda cuestionar esto. Pero hay una esperanza en los que creemos en Cristo Jesús, la cual Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan? Que Dios le ha señalado a Jesucristo que el que crea en Él, yo le resucite. La palabra resucitar quiere decir dar vida de nuevo. Eso fue estipulado ¿por quién? Por el Padre. O sea, la salvación que usted tiene no se la inventó un pastor, no se la inventó ni aún los que escribieron la Biblia. Fue el autor de la salvación, es el mismo Dios. Esa salvación que usted y yo tenemos fue inventada por Dios y por lo cual es perfecta. No le falta nada. Según lo que estamos estudiando. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Entre esos hijos, ahí está usted. Muchos hijos a la gloria, perfeccionase. ¿Y cómo? Por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vaya, ¿quién es? Porque el que santifica, el versículo 11 lo que quiere explicar, ¿quién es el que santifica? Dios. Cuando dice porque el que santifica y los que son santificados, ¿quiénes son? Los que creen en Él, correcto. Vaya, el que santifica es Dios. Él es el que santifica. Ahora, ¿y quiénes son los santificados? Usted y yo. ¿Y por quién somos santificados? Lo va a decir en el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Quiere decir que el que santifica mi vida y yo que soy santificado. ¿Cuántos santificados habemos aquí? Por la fe, ¿verdad? ¿Quién lo santifica a usted? El mismo Dios, hermano. ¿Por medio de quién lo santifica? Por el medio de Jesucristo. Pero quien se inventó en sí la salvación es Dios.
¿Y cómo la puedo lograr? Por medio de la fe en Jesucristo. Y cuando yo puedo tener la seguridad de que soy salvo, hermano, de que de verdad voy a resucitar, cuando yo creo en que Cristo murió y resucitó. En ese momento, el que santifica es Dios, y quien también me santifica a mí es el mismo. El mismo que se inventó la salvación. Dice el versículo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, miren qué lindo lo que hace el Señor Jesucristo. Usted y yo somos parte de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es moreno, hermano. Ay, Dios, si fuera por el color de piel, ni entrara yo. Otro, no, porque este es un hombre, mire su color de piel, ¿ve? En su sangre ha de correr sangre noble. ¿Cuál sangre noble? Roja, igual que la de nosotros. Es Dios que en su misericordia envía a Jesucristo, y por medio de su muerte nosotros somos salvos, y al creer en Él, hermanos, estamos siendo santificados. ¿Y sabe qué? Dice el versículo 11 al final. Por lo cual, ahora usted que en otro tiempo, por favor, vamos a buscar capítulo 2 de Efesios. Mire lo que éramos nosotros en otro tiempo. Jesucristo nos presenta delante del Padre como ¿quién? Como sus hermanos, ¿o no? Aquí lo dice en el versículo que acabamos de leer. Pero en otro tiempo que éramos, atrás, no vayan a perder por favor el capítulo 2 de Hebreos. Vamos atrás a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 15, del 14 en adelante. Veamos desde el 11. Esto es lo que hizo Jesucristo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo, ¿qué nos llamaban los judíos? Incircuncisos. No éramos nada. Éramos gente que de Dios no teníamos nada. Israel se caracterizaba por esa señal que se hacían, hermano, en la carne. Ellos decían, nosotros sí tenemos un pacto con Dios y esta es nuestra señal. Eso es hecho en la carne, dice. Avance conmigo. Versículo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ponga atención a esto. Alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios. Así vivíamos. Sin esperanza, sin promesa, sin ciudadanía y sin pacto. Así estábamos en el mundo. Así está el mundo si no tiene a Cristo Jesús. Pero mira lo que sucede, versículo 13. Pero ahora, ese pero ahora es hoy. Y llévese este versículo en su corazón. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais como lejos, gloria a Dios, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Ahí está, el nene. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos alegramos por eso, hermano? ¿Se puede llamar usted hijo de Dios? Sí. Vea lo que sigue, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es lo que no entiende, hermano, ese pueblo de Palestina e Israel en estos momentos. No deberían de estar divididos. En Cristo Jesús somos un solo pueblo y no se han dado cuenta. Pero ellos ahí están peleando el pedazo de tierra, creyendo, nosotros somos. Mira, hermano, hasta dónde ha llevado el pecado. Le ha engañado al hombre. El hombre alejado de Cristo, hermano, por más descendiente de Abraham que haya sido,
necesita ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ahora vea lo que dice el versículo 18. Porque por medio de ¿qué dice? ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Por medio de Él, ¿qué pasó? Versículo 18. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada. Oigan bien esa palabra. Tenemos que entrar. ¿A qué dice? Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Eso es usted. Que nadie le vaya, no vaya a empezar usted a creer, hermano, yo quizás Dios no me quiere a mí. No, aquí dice lo contrario. Aquí dice que en otro tiempo éramos extranjeros y advenedizos. Ahora que somos, dice, conciudadanos. ¿Y qué dice Hebreos? Vamos al estudio. En el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, cuando Jesús se presenta delante del Padre, ¿a usted cómo le llaman? Hermano. Y se avergüenza el Señor de decir, a nosotros somos los que a veces no nos hemos dado cuenta la verdadera obra que Dios ha hecho en nosotros. Nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, que creemos en la vida eterna. A nosotros es que nos da vergüenza, pero a Él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Según el versículo 11. Esto es en referencia a que fuimos incluidos en la familia de Dios cuando habíamos sido separados por causa del pecado. Cristo Jesús delante del Padre eterno le llama a usted que es su hermano. No en cuanto a que usted, hermano, sea perfecto igual que Él, no. Allí decía que el que le había santificado y el que le había perfeccionado era Él. Ahora en el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Este es un salmo, está en el capítulo 2. David está escribiendo este salmo como un salmo mesiánico, refiriéndose que un día alguien nos iba a anunciar el reino del cual Jesucristo nos ha anunciado. ¿Quién vino a hablar? ¿Quién vino? Mira, a Dios nadie lo conoce, dice la palabra en el Evangelio según San Juan. A Dios nadie le ha visto, pero el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Entonces Él nos anunció en medio de su pueblo la imagen. A Dios no lo conoce nadie, nadie le ha visto, pero el que ha visto a Jesús puede saber cómo es el Padre. 13. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, este es un texto de Isaías, yo y los hijos que Dios me dio. Miren, hermano, los hijos que Dios me dio. Por favor, vaya al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, oiga lo que dice esta palabra. Capítulo 6, versículo 44. Leamos el versículo 40, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré. Ahora leamos el versículo 44. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere? Y otra vez, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. O sea, quien le entregó la humanidad o los hijos en sí a Cristo, el Padre. Por eso Hebreos, vamos al estudio de hoy, dice en el versículo 3, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios, vale, dentro de los hijos que Dios le dio, allí está usted. ¿Y por qué está usted en Cristo Jesús? Porque le fue concedido por Dios el Padre. Entonces, el autor de su salvación, ¿quién es? El Padre. ¿Y cómo la logra? Por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, pero quien la diseñó fue el Padre. La razón es su soberanía, hermano, en su amor, no por una necesidad, no porque Dios estaba afligido. Digo, la creación que hice se me descarrió y a ver, no, de su corazón él ya sabía que el hombre le iba a fallar, hermano. Y él decidió salvarlo de sí mismo. No porque a Dios, lo he repetido muchas veces, a Dios nada le costaba destruir esta generación caída y hacer una nueva. Pero en su gran amor, Él mejor decidió salvar esta generación. Y lo hizo por medio de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, esta fue la forma. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Para que nosotros tuviésemos una salvación completa, que no tenga necesidad de nada, era necesario algo, como decía en el versículo 10, convenía. Porque hay muchos que creen que la salvación que usted le ha dado, que Dios le ha dado a usted por medio de la fe, le falta, no le falta nada. Amén, iglesia. La salvación que Dios hizo por medio de Jesucristo, ¿le falta algo? No, esa es una herejía. Esa es la herejía más grande que puede inventarse cualquier hombre, aunque sea letrado, aunque sea reconocido, o puede hasta llamarse líder, hermano, y decir, pero a la salvación que Dios nos dio le falta. Mentira, porque fue completa su obra. Ya vamos a ver por qué. Versículos del 14 al 19, al 18 nos lo enseña. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, otra vez refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo. ¿Con qué propósito, hermano? Mire qué lindo esto. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? ¿Quién él se había apoderado de la muerte? El diablo. Como el que pecó solo podía pagar su pecado, ¿cómo? Muriendo. Entonces tenía que morir. ¿Y quién tenía el poder de la muerte? Satanás, lo dice la Escritura. El hombre tenía que pagar con su vida el pecado. Entonces, ¿cómo podía pagarse mi pecado? Con mi vida. ¿Y cuál era la paga? Como pecaste, tenés que pagar tu pecado. Y para pagarlo tengo que morir. Pero morir eternamente. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Quitar ese, como al pecar, yo tenía que pagar mi pecado muriendo. Y ya no había más esperanza para mí porque pequé. Entonces, hermano, la muerte eterna estaba sobre mí sin Cristo. ¿Por qué razón? Porque yo tenía que pagar mi pecado. Entonces vino el Señor Jesucristo y tomó forma de hombre, y al tomar forma de hombre, Él murió. Y al morir, murió para que yo ya no vuelva a morir eternamente, sino que de la muerte sea levantado. Esto nos está enseñando. Lo que Dios nos está enseñando en esta carta, hermano, es para que nosotros lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. La muerte no se apoderará ni se enseñoreará de usted el día que usted muera. Usted dirá, pero los muertos ahí están en el cementerio. Pero un día seremos resucitados por aquel que resucitó. Esa
Esa es nuestra fe. Por eso que a su salvación no le falta nada. Porque el que pagó con su vida es Jesucristo, hermano. ¿Y cómo lo pagó? Lo pagó como hombre. Así lo dice la Escritura en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué Jesucristo tomó forma de hombre? ¿Cuál era el propósito? El propósito era que, teniendo un cuerpo igual al de nosotros, Él podía morir. Pero al morir, Él estaba destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Él estaba destruyendo el mismo plan del diablo. El plan del diablo era haberse enseñoreado del hombre a través del pecado. Ah, pecaste, dijo el diablo. Entonces vas a pagar con tu vida. Eso es lo que hizo Satanás. ¿Cuántos sabemos eso, no? Y la vida, al morir, ya no podés resucitar. Al morir, vas a morir eternamente. Entonces viene Jesús. Y así como nosotros tenemos carne y sangre, Él también. Porque como con la vida tenía que pagarse para poder pagar el pecado, entonces Él tomó nuestra forma. Jesús vino a este mundo tal como los otros seres humanos nacen. ¿Cuántos sabemos eso? Jesús pudo haber nacido en un palacio, porque era el Hijo de Dios. Jesús a nada le costaba, hermano, Dios tocar el corazón del César de aquel tiempo, ¿verdad? Y que fuese a nacer en el palacio del César. No, va a nacer en el pesebre. Sufrió como todos los seres humanos sufren, hermano. Nació en la pobreza que había en aquel tiempo. Y amada iglesia, esa pobreza sigue existiendo. Pero ¿con qué propósito el Señor Jesús nació así? Para morir como los demás hombres. La única diferencia es que como Él no pecó, pudo levantarse, porque fue obediente hasta la muerte a su Padre. ¿Estamos entendiendo el versículo 14? Recapitulando el versículo 14, que Dios a través de Jesucristo, dice, tomó forma de hombre. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al que tenía, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo está destruido, hermano. El diablo ha engañado al mundo. Por todo, dice la palabra de Dios que desde el principio Él es mentiroso. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Es mentiroso Satanás? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué tiene engañado al mundo? Porque le ha hecho creer, solo hay una vida, papá. Disfrutar todo lo que podés. Beber, comer, hacer todo tipo de pecado, porque después ya no hay nada. Eso es un engaño. ¿Con qué propósito el enemigo tiene al mundo así? Para que no vean que en Cristo Jesús eso es mentira. Cristo Jesús dice que el que cree en Él después de la muerte tendrá la vida. Pero el enemigo les dice, no crean lo que dice la Biblia. Es mentira. Solo hay una vida. ¿Ha oído ese mensaje usted? A todo el mundo, hasta los familiares de nosotros dicen, no, hombre, si solo una vida hay, disfrutémosla con todo. Dice, refiriéndose al pecado. Que galán que para disfrutar el bien, para disfrutar la familia. Eso es bueno, está bien, hermano. Disfrute su familia, disfrute a sus hijos, a sus nietos si tiene. Disfrútelos para bien. Pero el enemigo les ha engañado para el pecado. Porque bajo eso, hermano, tenía Él el poder de ¿qué? De la muerte. Pero fue destruido cuando Cristo Jesús murió. Porque Él sí resucitó. Y al resucitar, ¿dónde quedó la muerte? ¿Qué dijo? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, hermano, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No pudo retener la muerte. El poder de la muerte lo tenía el diablo, fue destruir allá. Si la gente se condena porque no cree en la salvación de Cristo Jesús.
¿Y por qué razón? Porque como Cristo tenía carne y sangre y murió como todo hombre, con un solo propósito: destruir la muerte. Por eso que usted no le debe temer la muerte, hermano. Es algo bien natural que se ha de dar. Deje de estar, hermano, y cuando uno se muere, ¿qué será? ¿Será toda oscuridad? Deje de estar pensando eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, porque Él le quitó el poder a la muerte. Pero nadie quiere morir. Ni usted, claro. Hay que amar la vida, sí, pero para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos ha mandado a amar la vida. Tanto amamos la vida que creemos en Él y que queremos seguir viviendo después de la muerte. Él sabe que un día va a venir la muerte, pero esa muerte, hermano, no lo va a tener toda. Usted cree que ahí le está cayendo la tierra y allí, hermano, usted quiere salir. No, está estipulado un día cuando vamos a resucitar. El Señor Jesús, ¿se recuerdan del mensaje del domingo? Con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Vale? ¿Cuándo va a ser? Eso pregúnteselo a Dios, pero yo lo que debo de creer. ¿Y por qué no sucede ya? Porque Dios está esperando que muchos crean esto para que mueran, pero ya habiéndose arrepentido y puedan tener también esta oportunidad. Quítese esa idea vana y mala que Satanás ha metido en la mente. No hay vida después de la muerte. Todo es aquí. Esa es la mentira más grande que Satanás ha metido en el mundo. No logramos terminar, hermano, el estudio. Avancemos un poquito en el versículo 15 y nos quedamos. Al vencer el imperio de la muerte, ¿qué hizo? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? El que moría quedaba ahí, muerto. Pero Cristo Jesús viene a liberarlos. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Le falta algo a su salvación? ¿Ah? ¿Le falta algo a su salvación? ¿Qué creen? ¿Le falta algo a nuestra salvación? No. Fue completa, hermano. Fue tan completa que la muerte no lo podrá sostener en el día en el cual usted y yo seremos resucitados. Así que esto debe de creerlo en su corazón. Uy, a vos te han dado mentira en la iglesia, el hermano te tiene bien dormido, le va a decir, no, el que escribió esto está inspirado por el Espíritu Santo. Y quien dijo estas palabras, quien habló más de la vida después de la muerte, no fue ningún apóstol, fue el mismo Señor Jesucristo. Para liberar, dice el versículo 15. Dejémonos ahí porque hay mucho que ahondar del versículo 15 al 18. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, démosle a nuestro Dios